¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante para nuestro país. Vamos a hablar de la corriente libertadora del sur y de su principal personaje, que es don José de San Martín, el generalísimo don José de San Martín y Matorras, un criollo argentino que participó en la independencia de Argentina y fue enviado en una expedición para lograr la independencia de Chile y también la independencia del Perú. En el Perú es muy recordado justamente por la proclamación el 28 de julio de 1821. Pero hay que recordar algo importante, que después de la proclamación el Perú no era libre e independiente como uno piensa, sino que todavía dependíamos de España debido a que los ejércitos realistas, los ejércitos españoles, no habían sido derrotados totalmente. Por eso, a la salida de San Martín, tuvo que venir todavía otro generalísimo, Simón Bolívar, para recién ahí lograr la independencia total del Perú. Bueno, comenzamos así nuestro tema y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de los antecedentes, ¿no? Antes de que llegue, obviamente, la corriente libertadora del sur a cargo de don José de San Martín. La crisis política que vivía España. Recordemos que los españoles eran malísimos administradores del territorio y a eso le vamos a sumar la invasión de Napoleón a España y el surgimiento de movimientos separatistas, es decir, de las juntas de gobierno que surgen acá en América. ¿Cómo se manifestó la crisis? Ya lo hemos dicho, la quiebra de su autoridad, ¿no? La invasión de Napoleón originó que el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII renunciaran a la corona, en las famosas abdicaciones de Bayona. La incapacidad para administrar el país y sus colonias, ya lo hemos mencionado, ¿no? La inoperancia de su sistema político-militar. En este caso, la inoperancia se manifiesta en la incapacidad de los gobiernos, ¿no? Provinciales, autónomos, los gobiernos regionales, para poder administrar el territorio y organizar sus ejércitos contra el ejército invasor de Napoleón. Otra manifestación de la crisis justamente son las Cortes de Cádiz de 1812, de tendencia liberal, que tuvo como resultado la creación de la Constitución de Cádiz, ¿no? Que se quiso aplicar tanto en España como en América, ¿no? Donde había ciertas libertades como de prensa, opinión, libertad de reunión, las mismas libertades que proclamaba la Constitución de Francia en la Revolución Francesa. Muy bien, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar justamente de la contrarrevolución de Abascal, que es el principal antecedente. Recordemos que el virrey Fernando de Abascal, virrey del Perú, impidió la formación de juntas de gobierno en el Perú. Recordemos que hubo un intento de formación de una junta de gobierno. Los hermanos José Vicente y Mariano Angulo quisieron formar una junta de gobierno con el apoyo de Mateo Pumacahua, pero fueron derrotados por el virrey Abascal. Sin embargo, se formaron otras juntas de gobierno, o sea, una junta de gobierno en Chile, una junta de gobierno en Quito y otra junta de gobierno en el Alto Perú, La Paz y Chuquisaca. Abascal formó ejércitos para eliminar estas juntas de gobierno y así lo hizo. Abascal no solamente impidió las juntas de gobierno dentro de su propio territorio, sino que además organizó expediciones militares de castigo contra las juntas de gobierno que se habían creado, ¿no? Viajó su ejército hasta Quito y eliminó la junta de gobierno de Quito. Formó otro ejército y avanzó a Chile y eliminó la junta de gobierno de Chile. Sin embargo, la junta de gobierno que le costó eliminar justamente fue la junta de gobierno del Alto Perú, en La Paz y Chuquisaca. De tal manera que el brigadier Pezuela, que era el brazo derecho en la parte militar del virrey Abascal, logró vencer a los criollos argentinos que habían viajado, ¿no? Desde Buenos Aires hasta el Alto Perú, ¿no? A la meseta del Collao, para poder de ahí ingresar al territorio peruano y formar una junta de gobierno. El virrey Pezuela envió a su brigadier Pezuela, no, el virrey Abascal envió a su brigadier Pezuela para luchar contra los criollos argentinos en el Alto Perú. El resultado de estos enfrentamientos fue de que el virrey Abascal no logra vencer con Pezuela a los ejércitos de los criollos argentinos que venían de Buenos Aires, entre ellos Manuel Belgrano, un héroe latinoamericano. Podríamos decir que el virreinato del Perú se convirtió en el virtual centro de represión realista en América del Sur. También lo leemos acá en la parte superior. El Alto Perú se convirtió en el bastión militar de defensa de los realistas. Los criollos argentinos como Manuel Belgrano, José Castelli, que quisieron entrar por ahí, no al Perú, para formar una junta de gobierno, no lo pudieron hacer porque el virrey Abascal y su brigadier Pezuela estaban bien preparados. Bueno, ahora pasamos justamente a este mapa donde podemos observar justamente las acciones de la destrucción de las juntas de gobierno, ¿no? Podemos observar justamente acá, los argentinos entendieron la necesidad de independizar el Perú para asegurar su propia independencia. ¿Qué pasaba si los argentinos declaraban su independencia y el Perú seguía siendo virreinato?
podían llegar ejércitos, ¿no?, desde España al Perú y desde ahí de nuevo colonizar los territorios. Por eso es que era muy necesario independizar el Perú, que era el principal centro del poder español en América. Muy bien, es así que el ejército criollo fue hasta el Alto Perú, pero no pudo vencer a las fuerzas de Abascal y de Pezuela. Pero sí, Abascal logró rápidamente eliminar la Junta de Gobierno de Quito y la Junta de Gobierno de Chile. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos una imagen muy bonita, justamente el encuentro de San Martín y de Manuel Belgrano, el criollo argentino que luchó en el Alto Perú, en la posta de Yatasto, ¿no?, que es un lugar, ¿no?, en Tucumán, Argentina, donde prácticamente los dos eran conscientes de su función, de su labor en las independencias de los pueblos de Sudamérica. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el inicio de la campaña de San Martín, ¿no? Y esta campaña era muy novedosa para aquel momento. Vamos a poder observar en un mapa, ¿no?, en un momento, justamente la estrategia de la campaña. San Martín señaló que era necesario, ¿no?, mandar ejércitos al Alto Perú para poder distraer a los realistas. Y el grueso del ejército cruzaría los Andes, ¿no?, por dos pasos: el paso de los Patos y el paso de Uspallata. Los pasos son las zonas más bajas de la cordillera. Por ahí cruzó el ejército de los Andes, que estaba dividido en dos grupos, y sorprende a los realistas en Chacabuco, venciendo a los realistas en esa batalla, la batalla de Chacabuco, ¿no? Enterado de esto, el virrey Abascal manda un ejército a cargo de Manuel Osorio, ¿no?, y desembarca en Talcahuano y decide mandar sus fuerzas por tierra y se va a enfrentar a los patriotas en Cancha Rayada. Hay que hacer una salvedad acá. ¿Cuál es la salvedad? De que quiénes son los realistas y quiénes son los patriotas. Los patriotas vienen a ser todos aquellos que buscan la independencia de los pueblos de América, normalmente criollos, ¿no? Y luego también los mestizos, ¿no? Y a quienes se llama realistas, a todos aquellos que defienden el sistema colonial, que eran leales al rey, por eso realistas. En el caso de los patriotas no era necesario ser de un país u otro, con tal que esté a favor de la independencia era considerado un patriota. San Martín era un patriota, Simón Bolívar era un patriota, ¿no? Bueno, la Junta de Gobierno de Buenos Aires, dirigida por el general Pueyrredón, encargó al general don José de San Martín y Matorras organizar sus ejércitos para la campaña al Perú, con el fin de llegar a la ciudad de Lima, que era el centro del poder español en Sudamérica, y también era la sede del Tribunal del Consulado, ¿no?, que era la institución comercial más rica en aquel momento. Bueno, San Martín, para, digamos, aceptar esta petición de dirigir esta campaña, ofreció una estrategia que consistía en dos partes. La primera, no insistir en la penetración por el Alto Perú, mandar solamente algunos ejércitos para contener las guerrillas, ¿no?, del virrey Abascal y Pezuela. Mejor dicho, para distraer al virrey y su ejército, para que crean que los criollos van a ingresar por ahí, para que crean que San Martín y su ejército va a entrar por ahí. Sin embargo, la verdadera estrategia era otra: organizar una expedición al oeste, cruzar la cordillera de los Andes, ¿no?, llegar a Chile, independizar Chile y de ahí por mar al Perú. Esa era la verdadera estrategia de San Martín. Vemos acá justamente la imagen de San Martín y algunos datos: que nació en Yapeyú, en el Virreinato del Río de la Plata, actual Argentina, y muere en Francia en 1850. Muy bien. Ahora, la campaña de la expedición, ¿de dónde salió San Martín? Salió de Mendoza, en Argentina, ¿no?, en enero de 1817, con sus tropas denominadas el Ejército de los Andes. Cruzó la cordillera de los Andes por dos lugares distintos. A ver, primero, el Paso de los Patos, donde cruzó San Martín, su estado mayor, y O'Higgins. Este O'Higgins era un criollo chileno que vivía en el Perú, y enterado de la expedición de San Martín fue a Argentina a ponerse a disposición de San Martín para iniciar la campaña de independencia, tanto de Chile como del Perú. San Martín, en su estado mayor, sus principales oficiales, O'Higgins y la mitad del ejército, cruzaron por el Paso de los Patos, ¿no?, mientras que la otra parte del ejército, dirigido por el general Las Heras, cruzó por el Paso de Uspallata. Los pasos vienen a ser las zonas más bajas de la cordillera por donde se hacen caminos para que la gente pueda cruzar. Muy bien, así ambas divisiones, divididos en dos grupos, convergen en Chacabuco, sorprenden a los realistas y se desata una batalla, la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, donde las tropas de San Martín, las tropas patriotas, vencen a los realistas, ¿no?, a ver, en la batalla de
Chacabuco. Muy bien, justamente tenemos imágenes del paso del Ejército Libertador por la cordillera de los Andes. El Ejército de los Andes es el Ejército Libertador. Muy bien, ahora, una vez estando en Chile, el virrey Abascal se enteró de tal hecho y mandó un ejército al mando de Mariano Osorio para enfrentar a San Martín. Estas tropas desembarcaron en el puerto de Talcahuano, como lo vemos acá, y se dirigieron por tierra en busca de San Martín. San Martín, enterado, mandó otro grueso del ejército y se van a enfrentar en cancha rayada. Si bien la victoria de Chacabuco fue victoria para los patriotas San Martín, la batalla de cancha rayada fue una victoria realista, ¿no? Una victoria para Mariano Osorio. Sin embargo, ya San Martín, enterado de esta derrota, decide poner todo, ¿no?, de su lado para poder vencer definitivamente a los realistas. Es así que Mariano Osorio avanza hasta las llanuras de Maipú y ahí lo esperaba don José de San Martín y se va a dar la batalla definitiva. Esta batalla es la batalla de Maipú, que consolida la independencia de Chile. Hay que hacer una observación acá, que cuando San Martín llegó a Chacabuco y venció en Chacabuco, todavía se quedó un año en Chacabuco. Muchos critican justamente esa pasividad, esa parsimonia de don José de San Martín de no viajar directamente al sur para vencer a los ejércitos realistas. Se quedó prácticamente 13 meses en Chacabuco y recién cuando llega Mariano Osorio en busca de él, recién sale de ese lugar. Bueno, la conclusión fue de que logra vencer en la batalla definitiva en Maipú, un 5 de abril de 1818, ¿no?, digamos, lográndose la independencia de Chile. Y se nombra como primer presidente, primer jefe de Estado de Chile a Bernardo O'Higgins, un criollo chileno que vivía en el Perú y muere en el Perú. Muy bien, hay que rescatar también que participaron también en estas batallas justamente, ¿no?, los indios de Chile y también esclavos negros traídos de África. De Argentina. Ahora, justamente vayamos al mapa y podemos ver el desarrollo, ¿no? Partieron de Mendoza, Argentina, cruzan los Andes, vencen a los realistas en Chacabuco y en Maipú, ¿no? Y de ahí, obviamente, salen al Perú. Pero aquí también pasó algo importante. San Martín, habíamos dicho que esperó mucho tiempo, 13 meses en Chacabuco. Después de la batalla de Maipú también esperó mucho tiempo. Chicos, casi 2 años estando en Chile, ¿no?, para recién salir al Perú. Bueno, acá la causa real de esa demora era la falta de presupuesto para iniciar la campaña al Perú. Muy bien, tenemos acá el abrazo de Maipú, ¿no?, según el pintor, ¿no? A ver, tenemos el abrazo de San Martín y Bernardo O'Higgins, primer presidente chileno. Ya, ahora la campaña del Perú, los preparativos. Al gobierno chileno y a los ricos comerciantes del puerto de Valparaíso les interesaba obviamente la independencia también del Perú. Por eso es que el gobierno chileno, con el apoyo económico de los ricos comerciantes de Valparaíso, ¿no?, contratan a un corsario, a Lord Thomas Cochrane, ¿no?, un corsario británico, para que apoye a San Martín, ¿no? Lord Thomas Cochrane era un marino muy reconocido a nivel mundial en aquel momento y participa al lado de San Martín en la campaña al Perú, ¿no? Son los ricos comerciantes del puerto de Valparaíso quienes financian la campaña de San Martín a cambio de que San Martín le dé beneficios aduaneros en el puerto del Callao. Tenemos acá la figura de Thomas Alexander Cochrane. Muy bien, ahora la expedición que llevó a cabo Cochrane fue una expedición preventiva, es decir, San Martín mandó a Cochrane a realizar una primera expedición a las costas del Perú, ¿no? La primera expedición se realizó entre enero y junio de 1819, donde no solamente bloqueó el puerto del Callao, sino hizo desembarcos en varias partes de la costa peruana, ¿no? Inclusive hay un hecho simbólico, logró la proclamación de la independencia en el pueblo de Supe en el año 1819. Fue una proclamación simbólica. Recuerden que la primera proclamación de la independencia se hizo en 1819 en el pueblo de Supe con la presencia de Lord Thomas Cochrane. Luego Cochrane viajó hasta el norte y llegó hasta Piura y luego regresó a Chile, ¿no? Regresó a Valparaíso. En una segunda expedición realizada entre septiembre de 1819 y febrero de 1820 también realiza desembarcos escalonados. Bloquea el puerto del Callao, ¿no? Desembarca en Pisco, pero sigue al norte hasta Guayaquil. ¿Se dieron cuenta qué tan fácil fue para Lord Thomas Cochrane con tan solo 3 barcos bloquear el puerto del Callao? Nos muestra de alguna manera la crisis que pasaba, ¿no?, la Marina española, ¿no?, de no poder defenderse de tan solo unos barcos dirigidos por Cochrane. Bueno, chicos, hacemos una pausa para luego regresar con la segunda parte de nuestro tema, Corriente Libertadora del Sur.